estamos bien. Podés empezar cuando quieras, Jorge. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Corriale. Estoy a cargo del área de neuroinmunología de Fleming y la idea es conversar durante los próximos 30-35 minutos un poco sobre la fisiopatología de la esclerosis múltiple. A ver si puedo pasarlo. Bueno, esto es un corte macroscópico de esclerosis del cerebro de un paciente con esclerosis múltiple. Ustedes pueden ver aquí estas lesiones que están marcadas con las flechas, que son las cicatrices gliales que quedan fundamentalmente ubicadas en la región periventricular o en la región yuxtacortical como estas, que quedan después de que se formó una placa de desmielinización. Y básicamente a mí me gusta siempre empezar el proceso de estas charlas con mostrándole qué pasa desde el punto de vista anatomopatológico para entender después mejor la fisiopatología. En primer lugar, la esclerosis múltiple se caracteriza típicamente por ser una enfermedad desmielinizante, esto es lo que clásicamente está descrito. Ustedes pueden ver acá, esta es una tinción que se llama Luxolfast Blue. El Luxolfast Blue tiñe la mielina de azul, o sea que todo lo que ustedes ven azul es mielina intacta, todo lo que ven más blanco es una mielina que se ha perdido, son áreas de mielina que no existen, como en esta región periventricular o en este corte del tronco encefálico. Eso para ver mielina, o sea, el primer elemento anatomopatológico es la desmielinización. El segundo elemento anatomopatológico es la existencia de un infiltrado inflamatorio perivascular, que es bastante característico de la enfermedad. Y el tercer elemento anatomopatológico que uno se puede encontrar, que ya lo describió Charcot inicialmente con el microscopio de luz, pero que tuvo relevancia desde el momento en que se utilizó la microscopía confocal, es esta estructura que se encuentra en el extremo del axón, que no significa más que un axón que se ha interrumpido y toma esta estructura ovoide. Todo lo que ustedes pueden ver en rojo es mielina intacta, lo que pueden ver en verde es la tinción del axón y donde pueden ver el amarillo es la superposición de ambos fenómenos. O sea que el tercer elemento anatomopatológico es que el axón se interrumpe, se toma esta forma ovoide y esto es responsable de que después existan, sobre todo en las formas progresivas, irreversibilidad de los síntomas. ¿Qué nos hace pensar que la enfermedad es una enfermedad autoinmune? Bueno, primero algunas de las características anatomopatológicas de la lesión, como les mostré, ese infiltrado perivascular que existe. En segundo lugar, la similitud con la encefalitis autoinmune experimental, sobre todo, que es uno de los modelos que vamos a charlar luego. La existencia de anormalidad del linfocito T, la existencia de anormalidad de las inmunoglobulinas. Si ustedes recuerdan, uno de los métodos diagnósticos más importantes es la verificación de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. El incremento de la enfermedad luego del uso de interferón gamma. Esta fue una experiencia clínica desafortunada porque se pensó que la enfermedad era viral y entonces se dijo entonces inyectémosle interferón gamma que tiene una actividad antiviral y cualquiera sea el virus, no me importa cuál, el interferón gamma va a yugular la enfermedad y a controlar. Y la respuesta fue todo lo contrario. Los pacientes que reciben interferón gamma empeoraron el curso de su enfermedad y al empeorar el curso de su enfermedad el ensayo obviamente fue interrumpido. Pero sirvió para entender que el interferón gamma juega un rol importante en la patogénesis de la enfermedad. Algunas otras características que hablan de un daño autoinmune es la presencia de un background inmunogenético. Hay pacientes que tienen un determinado HLA-DR15 sobre todo, que predispone al desarrollo de la enfermedad, se ve incrementado con respecto a la población normal, y algunas observaciones de la historia natural de la enfermedad que se comparten con otras patologías autoinmunes. Por ejemplo, la predominancia femenina, salvo la espondilitis anquilosante y el síndrome de Goodpasture, que son más frecuentes en los hombres. El resto de las enfermedades autoinmunes son todas más frecuentes en las mujeres.
Un curso con exacerbaciones y remisiones, como puede verse en la artritis reumatoidea o en el lupus por diferentes mecanismos, y la influencia del embarazo. En la esclerosis múltiple en particular, en la disminución o la atenuación de la tasa de recaídas con posterior exacerbación en el posparto, y en otras enfermedades sucede lo contrario, sobre todo aquellas enfermedades que están mediadas por anticuerpos. O sea, todas estas características son comunes a las enfermedades autoinmunes, por lo cual, como se dan en la esclerosis múltiple, hacen pensar de que claramente esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Para que se dé una enfermedad autoinmune, cualquiera ella sea, se tiene que dar la génesis de 3 elementos. Uno son la predisposición genética de la cual les hablé, otro es un desbalance de la regulación inmune, y el tercero es la existencia de ciertos factores ambientales, algunos de los cuales están más claramente definidos que otros, por ejemplo la infección por Epstein-Barr, el tabaquismo, el déficit de vitamina D, que son bastante característicos de la patología. Si estas 3 condiciones se dan, lo que vamos a obtener es que puede surgir una enfermedad de tipo autoinmune. Ahora bien, cuando uno empieza a estudiar esto, lo que quiere saber es, una de las formas de entender mejor las enfermedades autoinmunes es si existen modelos que a uno le permitan sacar conclusiones. Y la verdad de la historia es que existen modelos, pero son solamente esos modelos, no son una representación clara y totalmente fidedigna de la enfermedad. De hecho, hay muchos que dicen que la esclerosis múltiple es un modelo de la encefalitis autoinmune experimental y no lo contrario. Uno puede inducir este modelo, que se llama encefalomielitis autoinmune experimental, de 2 formas. Una es inmunizando un animal, en general ratas o ratones, pero también se puede dar en muchas otras especies, sobre todo en primates en estadios previos a pasar a la fase clínica como fase preclínica, inmunizándolos con algún componente de la mielina, alguna proteína de la mielina, que junto con el micobacterio tuberculosis que hace como un adyuvante y la toxina pertussis que abre la barrera hematoencefálica para facilitar la penetración de las células autorreactivas que se van a generar por la inmunización de estas proteínas, hace que el animal pueda desarrollar una enfermedad que se parece bastante a la esclerosis múltiple en cuanto al componente inflamatorio en algunos aspectos. Y digo en algunos aspectos porque fundamentalmente estos animales van a desarrollar lesiones que son medulares con poco compromiso encefálico, diferente a lo que sucede en el humano, en donde casi siempre hay compromiso encefálico asociado al componente medular. Este es un modelo de encefalomielitis autoinmune experimental que es de inducción activa, vale decir, el mismo animal debe desarrollar las células T autorreactivas que van a producir la enfermedad. Yo lo puedo hacer de forma pasiva, vale decir, inmunizo un animal, desarrollan sus células autorreactivas, las cultivo y de manera pasiva se la transfiere a un animal sano, con lo cual este animal sano va a desarrollar la enfermedad. Esto se llama un modelo de transferencia adaptativa y es otro modelo de encefalomielitis autoinmune experimental, que habitualmente es el modelo más frecuente para el estudio de la esclerosis múltiple en la hora. Hay otros modelos en donde no existe un componente inmunológico o inflamatorio, como es la administración de cuprizona a los animales. La cuprizona es un quelante de cobre que a través de algunos de sus metabolitos puede generar, se le coloca en la dieta al animal y después de 5 semanas aparece desmielinización. O sea, primero muy leve, las primeras 3 semanas y luego se torna bastante más importante en las semanas subsiguientes. A partir que yo interrumpo la administración de cuprizona en la dieta, ese animal remieliniza espontáneamente. Si yo prolongo la administración de cuprizona en el tiempo, como ustedes pueden ver aquí lo que tengo es un animal en donde interrumpí la administración de cuprizona y posteriormente remielinizó, pero si lo prolongo en el tiempo, hasta 12 semanas, tengo un modelo que se asemeja más a la forma progresiva porque estos animales comienzan a mostrar daño axonal, que es un componente importante como vamos a ver. Otros modelos que se han usado son los modelos de infecciones virales que tienen la capacidad de producir un fenómeno de desmielinización. El más común es la infección por virus Tyler,
el virus Tyler después de aproximadamente 30 días, lo que hace, 35 días, lo que hace es induce un proceso de deminización. Primero hay una respuesta contra el virus y posteriormente un fenómeno de deminización que se torna persistente en el tiempo. Dependiendo de la cepa de animal que se infecte, va a ser si ese fenómeno es crónico, progresivo, o si tiene periodos de exacerbaciones y remisiones, como sucede en las formas de brotes y remisiones de la enfermedad. Si uno infecta esta cepa que se llama IgL, o si uno infecta esta cepa que se llama C57 Black Cis, se va a producir un modelo u otro. Acá también esto sostiene la existencia de un modelo, de un componente genético. Y como estamos en la época de coronavirus, también los coronavirus lo hemos utilizado durante mucho tiempo para desarrollar modelos experimentales animales. Hay cepas de coronavirus que se llaman MHB y JHN, que son fundamentalmente o hepatotrópicas o neurotrópicas, y cuando uno inyecta a los animales con alguna de estas cepas, lo que va a producir inicialmente es una replicación viral, que está marcada aquí en la línea del azul, luego una respuesta de huésped contra el virus, y esa respuesta del huésped contra el virus hace que, por un fenómeno probablemente de inmunidad cruzada, se desencadene a partir del 7º día de infección una reacción de demilinización y la posibilidad a partir del día 14 de aislar células que son específicas contra la mielina. Si uno ve lo que pasa en el sistema nervioso central, se produce este fenómeno que les conté aquí. Hay una migración posterior de esas células T autorreactivas al ganglio del ganglio de la cadena cervical, y estos ganglios de la cadena cervical pueden hacer que el virus y las células autorreactivas persistan en el ganglio y puedan volver a generar un fenómeno de tipo desmielinizante a posteriori, migrando desde los ganglios de la cadena cervical hasta el sistema nervioso. Esto es lo poco que les quería comentar con respecto a los modelos animales. Los modelos animales han sido útiles en algunos casos para entender un poco mejor la fisiopatología de la enfermedad. Han sido mucho menos útiles para desarrollar alternativas de tratamiento, porque muchas de las alternativas de tratamiento que fueron buenas en los modelos animales, cuando se hizo la traslación al humano en general, no dieron tan buenos resultados, salvo el uso de natalizumab, que nació de una experimentación animal y que después puede hacerse una traslación clara al humano. Pero uno debe pensar un poco más ampliamente en lo que es la esclerosis múltiple, lo que venía pensando hasta ahora. Clásicamente se pensó que era una enfermedad autoinmune y mediada por células TSD4. ¿Y por qué se pensó eso? Bueno, porque el principal factor de riesgo genético reside, como les dije, en el complejo mayor de compatibilidad tipo 2, y porque yo puedo transferir, como ya les mostré en el modelo anterior, células T que han sido sensibilizadas previamente a un animal sano y poder replicar la enfermedad. Sin embargo, cuando uno se pone a ver un poco con más detenimiento, se puede dar cuenta que hay ciertas situaciones en donde en estadios muy tempranos, en autopsias muy tempranas de pacientes con esclerosis múltiple, no se ven linfocitos TSD4. Más importante aún, si uno mira las placas, ya sea por una biopsia que se hizo pensando en una enfermedad mielinizante o en tejido de autopsia, se da cuenta que en las placas predominan los linfocitos TSD8, ya no los CD4. Y más importante aún, si uno utiliza un anticuerpo contra linfocitos CD4, barre los linfocitos CD4 de la periferia, la enfermedad no se conoce. Para esto hay múltiples explicaciones, y si después tenemos tiempo podemos discutirlas. Con lo cual uno debe pensar que no solamente las células TSD4 son importantes, sino que hay otros componentes, y entonces además de las TSD4, las TSD8, en el último tiempo han cobrado importancia los mastocitos, que son capaces de aumentar la permeabilidad de la membrana, las células B, en donde muchas de las alternativas terapéuticas están destinadas a noquear las células B, y que ya no solamente participan en la producción de anticuerpos, sino también en la cooperación con las células T, dándole la señal para que éstas se activen. Y más importante aún,
la existencia de una inmunidad compartimentalizada en el sistema nervioso, representada fundamentalmente por la microglía activa. Entonces, los linfocitos T, que clásicamente han sido los que nos han interesado, como les dice, podían ser CD4 o CD8, y en las placas vemos fundamentalmente CD8. Les dije que los B comenzaban a tomar importancia, ya no solamente porque son capaces de producir anticuerpos, sino porque tienen otras funciones, como es la presentación antigénica, la producción de citoquinas que pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias, la clásica producción de anticuerpos y la formación, como vamos a ver después, de lo que se llaman centros germinales que se ven en el espacio subaracnoide. Cuando se produce una respuesta autoinmune, se producen una serie de fenómenos. El primer fenómeno es que esta célula T tiene que reconocer un antígeno de la mielina, que en este caso es presentado por la célula B o por una célula presentadora de antígenos, lo cual la activa. Y esa activación lleva a que se produzcan una serie de factores tóxicos que son conocidos globalmente como citoquinas proinflamatorias, pero también hay una interacción entre la célula T y la célula A. Si se produce este fenómeno de reconocimiento, se van a dar tres aspectos importantes. El primero de ellos es que estas células T que reconocieron este antígeno se expanden clonalmente, o sea, se empiezan a proliferar y se tornan cada vez en un número cada vez más importante. Pero el grave problema que tenemos es que para que se produzca el reconocimiento de este antígeno como parte de la mielina, es que no sabemos cuál es ese antígeno en realidad. Y hay grandes especulaciones sobre cuál es el antígeno más importante que puede desencadenar la enfermedad. Entonces, cualquiera de estas moléculas que son constituyentes de la mielina, MAC, MOC, PLP, MBP, son capaces de poder desencadenar una respuesta inmune en un modelo animal. En el hombre, cuando tomamos la enfermedad ya en cierto grado de desarrollo, lo más probable es que encontremos reactividad para la mayor parte de estas moléculas, y entonces no se les puede asignar un valor primordial solamente a una. Esto se complica más aún porque todavía no entendemos muy bien por qué en la periferia un antígeno que es propio del sistema nervioso central, de la mielina del sistema nervioso central, juega un rol en activar células en la periferia, en el sistema inmunoperiférico. Y entonces aquí se generan dos hipótesis. Una que se llamó inside out, vale decir que hay un fenómeno inicial de degeneración intracerebral, en donde eso condiciona una respuesta autoinmune, y entonces la autoinmunidad es consecuencia y no causa. Y la apuesta, que la más clásica, es que hay una activación de algún antígeno de la mielina en la periferia que por algún motivo puede penetrar dentro del sistema nervioso central y producir el fenómeno neurodegenerativo que vamos a ver. Le dije que cuando se reconocía un antígeno se daban tres fenómenos. El primero es de la expansión clonal, el segundo es que estas células, que eran vírgenes, empiezan a diferenciarse en poblaciones específicas, algunas de las cuales, como son las que producen interleuquina 17 o interferón gamma, son proinflamatorias, otras que son antiinflamatorias, como interleuquina 10, 35, TGF-beta, que son regulatorias y que tienden a mantener bajo control a este grupo celular agresivo para el sistema nervioso central, y dependiendo del balance entre estas dos poblaciones es si se va a dar la enfermedad o si se va a mantener controlada. Todos nosotros tenemos células TH1, productoras de interferón gamma, TH17, productoras de interleuquina 17 en la circulación. Lo que sucede es que tenemos autoinmunidad, pero no tenemos enfermedad autoinmune, que es un concepto diferente. Probablemente eso se deba a que esta población es muy efectiva en el control de estas otras dos poblaciones que son agresivas. Y el tercer fenómeno que se da es que estos linfocitos que fueron activados después de expandirse clonalmente, después de incrementar la producción de ciertas citoquinas, expresan moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión son las que le permiten unirse al endotelio de la barrera hematoencefálica y penetrar a través de las células endoteliales de la barrera hematoencefálica dentro del parénquima encefálico.
Si esto no se da, si esta unión no se da, no se puede penetrar dentro del parénquima encefálico. Entonces, el modelo más clásicamente descrito, aunque muy sencillo y sobresimplificado, es que en la periferia se produce la activación de células que hasta ese momento, aquí están representadas CD4, solamente eran vírgenes. Estas células vírgenes se tornan activadas, se unen al endotelio de la barrera hematoencefálica, penetran dentro del parénquima encefálico y dentro del sistema nervioso central tienen que ser reactivadas. Esa reactivación se da por medio de la microglía, que son las células residentes del sistema retículo endotelial dentro del parénquima encefálico. Si esto se da, estas células autorreactivas producen distintas citoquinas, producen una serie de moléculas que se llaman quimioquinas que atraen mayor cantidad de células y finalmente terminan atacando la vida. Si este fenómeno de reactivación no se produce, estas células autorreactivas salen necesariamente del sistema nervioso y no producen. Este es un modelo sobresimplificado en el cual vamos a ver que la cosa es un poco más compleja de lo que se cree. Como ustedes saben, la esclerosis múltiple puede tener básicamente tres formas clínicas. Una forma clínica que comienza siendo abrotes y remisiones y que en algún momento de la evolución progresa a una forma, evoluciona a una forma progresiva, de ahí su nombre de secundaria progresiva. Generalmente son pacientes alrededor de los 30 años, que predominan las mujeres, que a veces al momento del diagnóstico casi pueden no tener síntomas, y que para alcanzar un ISS de 6, que es un mojón que tomamos como para ver la discapacidad de ese paciente, pueden tardar alrededor de 10 a 15 años. Esto lo que muestra es que hay una fase aguda inflamatoria cuando se desarrolla la enfermedad, y a medida que pasa el tiempo, este fenómeno inflamatorio va decayendo y dando lugar a lo que va a determinar la progresión de la enfermedad, la forma secundaria progresiva, que no empieza aquí tardíamente, sino que ustedes pueden ver que ya se manifiesta tempranamente al inicio de la patología. Lo que pasa es que aquí hay mecanismos compensatorios que impiden que esa neurodegeneración pueda llegar a empezar. La otra forma clínica, que representa alrededor del 15%, es cuando el paciente comienza a progresar desde el inicio, y por eso se la llama primaria progresiva. Los pacientes tienen alrededor de 40 años, ya no existe esa predominancia femenina, se da por igual en ambos grupos. Cuando uno llega al diagnóstico, los pacientes ya tienen cierto grado de discapacidad, por lo tanto, para alcanzar el EDSS de 6, tomado como parámetro de referencia, tarda mucho menos tiempo, porque ya partimos de un grado de discapacidad existente. En base a esto, uno debe pensar que la inflamación aguda, este es un slide que le tomé prestado a la doctora Isabel, la inflamación aguda, a medida que pasa el tiempo, va decayendo, se comienza a producir una inflamación de tipo crónica, y la llamamos crónica porque está dentro del compartimento intracraneano, no existe en la periferia, está regulada fundamentalmente por la microglía y por los astrocitos, y por la producción, como les voy a mostrar en un rato, de los folículos linfóides. Y crece el fenómeno neurodegenerativo que lleva a la progresión de la discapacidad. Esto es a lo largo de la duración de la enfermedad. O sea, no es que esto es un continuo de la enfermedad, donde predomina una fase sobre la otra, pero todas se dan más o menos en forma paralela. Clásicamente se pensó que la enfermedad era un fenómeno de la sustancia blanca, sin embargo hay muchísimas evidencias de que se puede comprometer la corteza, y la corteza se puede comprometer afectando la corteza y parte del componente subcortical, de ahí las lesiones supracorticales. Puede comprometerse solamente la corteza en forma de parches, o puede comprometerse la corteza en forma continua. Ahora bien, cuando uno va a ver la corteza de estos pacientes, lo que nota es esto es una neurona, esto es su axón, y como pueden ver aquí, esto tiene ese corte, esa formación ovoide que les comenté desde el comienzo, que representa el fenómeno de transección axonal y que es una manifestación clara de degeneración axonal. Si uno busca infiltrados inflamatorios dentro de las lesiones corticales, prácticamente no encuentra infiltración linfocitaria, pero sí encuentra en la proximidad de estos axones que han sido transectados estas células que están marcadas aquí en rojo
y que son células de la microglía, sosteniendo que el fenómeno inflamatorio que va a conducir a la degeneración axonal o que va a contribuir a la degeneración axonal está mediado por el sistema inmune compartimentalizado dentro del sistema nervioso central y representado fundamentalmente por este fenómeno. También se puede ver en los ganglios basales. Ustedes pueden ver que a la altura del tálamo también se puede ver lesiones que remedan la pérdida de mielina cuando uno lo tiene con Luxin von Blue. Y si uno mira la resonancia, lo que va a ver fundamentalmente es incremento del tamaño del tercer ventrículo a expensas de una atrofia talámica, que es bastante característica o bastante propia de la enfermedad y que habla también de que tanto la corteza como los núcleos de la base, fundamentalmente el tálamo, pueden verse afectados y pueden verse atrofiados a medida que pasan. Como les conté anteriormente, las células B pueden formar folículos linfoides en el espacio subarácnido. Estos folículos linfoides pueden estar bien organizados, como se muestra aquí, o pueden ser células que estén más dispersas, no tan organizadas. Y la capacidad de estos folículos linfoides es la de secretar una serie de sustancias que son tóxicas, primero para la corteza y luego para la sustancia blanca. Para la corteza es claro que las capas de la corteza más cercanas a estos folículos linfoides que están en el espacio subaracnoideo se ven mucho más afectadas que las capas de la corteza mucho más profundas. O sea, la capa 1 y 6 se alteran de manera diferente en la corteza de los pacientes de esclerosis múltiple, y ni que hablar del compromiso de la sustancia blanca. A veces estos folículos no se pueden ver, pero hay técnicas hoy de resonancia magnética que permiten visualizarlo de manera bastante importante, bastante contundente, si se usan las técnicas más apropiadas. ¿Qué importancia puede tener esto? En las formas secundarias progresivas, ustedes pueden ver que los pacientes que no tuvieron folículos linfoides frente a los pacientes que tuvieron folículos linfoides tienen una tasa, un porcentaje de sobrevida que es diferente, y lo que es más importante aún, los pacientes con folículos linfoides evolucionan mucho más rápidamente esas formas progresivas que lo que lo hacen los pacientes que no tienen folículos linfoides, conforme lo podamos ver a través de los estudios de resonancia magnética. Como no es una visualización del 100%, esto está hecho con resonadores de 3 Tesla y de 7 Tesla. Con los de 3 Tesla se puede ver, pero los de 7 Tesla obviamente son mucho más débiles. O sea que la presencia de estos folículos empieza a cobrar un rol importante, tanto en la mortalidad como en la capacidad de progresión de la enfermedad. ¿Qué sucede cuando se produce un fenómeno desmielinizante? Esta sería una neurona con su axón perfectamente mielinizado, se produce el ataque de la mielina y la degradación de la mielina, y el primer fenómeno que el organismo tiene como compensación es redistribuir los canales de sodio que están a nivel de los nodos Ranvier. Ustedes saben que por la neurofisiología que los canales de sodio a nivel de los nodos Ranvier permiten una conducción saltatoria del impulso nervioso de forma tal que se torne más rápido y eficaz. El primer mecanismo que hay es una redistribución de esos canales de sodio a lo largo del axón, lo que hace que la conducción sea más lenta, pero que parcialmente se compensa. Si hablamos de un individuo joven, generalmente se puede llegar a producir una remielinización, pero nunca es tan efectiva como la mielina normal. Ustedes pueden ver aquí que es más delgada, es menos compacta, y entonces la mielina que se genera permite una compensación, a veces total, a veces parcial, dependiendo sobre todo del grado de afectación, de la elocuencia, de la zona comprometida y de la edad. Esto sería lo que uno esperaría que suceda, pero a veces se produce de vuelta el fenómeno de transección axonal. Y ese fenómeno de transección axonal tiene dos connotaciones. La primera es que el impulso nervioso no se puede conducir de manera anterógrada, o sea, no hay conducción anterógrada entre lo que sucede entre esta neurona y la subsiguiente para la transmisión del impulso nervioso. Pero además de eso, este axón que fue transectado impide que exista una retroalimentación del soma neuronal. Y esa falta de retroalimentación del soma neuronal produce lo que se conoce como dying back, como muerte del soma neuronal. Y esta pérdida neuronal es que finalmente, en parte, va a conducir a la atrofia encefálica y a la atrofia mental. O sea que
no solamente tengo imposibilidad de difundir el impulso nervioso en forma anterógrada, sino que tampoco puedo nutrir esta neurona adecuadamente y entonces tengo pérdida neuronal importante. ¿Por qué se puede producir el daño axonal? El daño axonal se puede producir por un daño inmunológico inespecífico, por la existencia de una respuesta autoinmune específica contra el axón, porque se pierden factores tróficos producidos por la vaina mielina y sobre todo por el oligodendrocito, o porque hay una degeneración inducida por la redistribución de canales iónicos. Esto es lo que sucedería. Yo puedo tener una célula que entró al parénquima encefálico, activó la microglía, y esta microglía produce óxido nítrico, TNF-alfa, glutamato, metalosproteinasas, las cuales degradan la mielina, pero por un efecto colateral también pueden dañar el axón. O puedo tener antígenos específicos dentro del axón que son reconocidos por estas células CD8, que liberan una serie de sustancias tóxicas solamente para el axón, y eso es lo que produce el daño. Y para los que no me crean, esto es lo que sucede cuando yo incubo in vitro un axón con una célula CD8 que es específica para un antígeno del axón. Fíjense cómo a lo largo de 55 minutos este axón fue total y absolutamente transeccionado a punto de partir de la liberación de estas sustancias que liberó esta célula CD8, que son perforinas, fundamentalmente una sustancia que es sumamente tóxica para el axón. De forma tal que este mecanismo inmunológico puede ser una de las condiciones que determine que exista pérdida axonal y pérdida neuronal secundaria. La otra hipótesis es que yo pierdo el trofismo que le confiere la mielina al axón. Esto es un fenómeno de mielinización normal en la microscopía electrónica, con axones que están normalmente mielinizados. Ustedes pueden ver esto que está en negro, es tinción con tetróxido de osmio, que muestra claramente la cobertura de la vaina mielina. Si yo noqueo una de las proteínas de la mielina MBP, ya tengo una estructura axonal mucho más desorganizada, no solamente desmielinizada en parte, sino una estructura axonal muy desorganizada. Y si bloqueo totalmente en este animal knockout que se llama Shiver, el Shiver tiene pérdida total de MBP, este tiene pérdida parcial. La estructura axonal y la estructura mielinogénica es totalmente perdida y acá no tiene ningún tipo de organización. Y si uno se fija qué pasa con una tinción específica para degeneración axonal, que se llama proteína precursora de amiloide, en los animales normales todo lo que está en marrón es proteína precursora de proteína precursora de amiloide positiva, lo que quiere decir alteración del tránsito axonal, lo que quiere decir alteración del metabolismo axonal y de su estructura. Es mucho más evidente ese fenómeno en los animales de tipo Shiver que en los animales que son normales. De forma tal que esto ayuda a empezar a entender que la mielina es un factor trófico para el axón. ¿Y por qué es un factor trófico? Porque el axón necesita nutrientes que se los confiere el oligodendrocito. El oligodendrocito le transfiere al axón a través de transportadores específicos lactato. Este lactato puede entrar dentro de la mitocondria y producir los factores energéticos, ATP, que es el factor energético por excelencia de toda célula, a punto de partida de este lactato que le transfiere el oligodendrocito. Si este oligodendrocito está ausente, entonces esta transferencia de energía no se puede producir y este axón se degenera. Ahora bien, a veces los oligodendrocitos no tienen actividad suficiente o lactato suficiente, y entonces entra a jugar otro grupo celular que son los astrocitos. Los astrocitos son el único depósito de glucógeno dentro del sistema nervioso central que por glicólisis pueden transformarlo en lactato, ese glucógeno. La reserva energética se transforma en lactato. Ese lactato pasa al oligo a través de una serie de puentes de conexión, por eso estas moléculas que conectan ambos grupos celulares se llaman conexinas, y luego este oligodendrocito puede transferir el material energético que ese axón necesita. Con lo cual, los astrocitos de manera secundaria también pueden impactar el trofismo axonal.
Uno de los principales problemas que tenemos es que durante el proceso de neurodegeneración el axón necesita mayor consumo de energía. Y esta energía brindada por las mitocondrias fundamentalmente acumuladas en el soma neuronal, deben viajar a través del axón, y este viaje a través del axón lleva a que cuando se pierda mayor cantidad de energía, estas mitocondrias no puedan viajar, se acumulen en el soma neuronal y se degeneren. Entonces, este fenómeno de pérdida de energía, dado inicialmente tal vez por la pérdida de lactato que no le puede transferir la vaina de mielina al axón, hace que estas mitocondrias no puedan migrar y este axón pierde la capacidad de mantenerse intacto. La otra teoría en la que pensamos es que existe una redistribución de los canales iónicos. ¿Qué significa esto? Normalmente, para poder activarse la transmisión del impulso nervioso, intercambia sodio por calcio. Para poder intercambiar sodio por calcio necesita de una bomba que se llama sodio-potasio ATPasa dependiente. Como les dije que hay falta de energía, la concentración de ATP del metabolito que es energético para el axón cae y por lo tanto esta bomba se interrumpe. Al interrumpirse la bomba, lo que se suscita es un acúmulo de calcio intraaxonal, lo cual a su vez está incrementado por la salida de calcio desde la mitocondria, desde el retículo endoplasmático. Esto no es todo lo que sucede. El calcio es un factor indirectamente tóxico porque lo que hace es activar una serie de enzimas que son degradantes del axón. Entonces, el acúmulo de calcio conlleva a la activación de ciertas sustancias que son tóxicas para el axón y lo degradan. Por eso, algunos de los fármacos que se están intentando utilizar hasta el momento sin mucho éxito para prevenir el daño axonal es el bloqueo de ciertos canales cálcicos que impidan que este calcio se acumule dentro del axón para que no se active esta cascada de eventos que son deleterios para el axón. Pero les dije que también participaban las células que están dentro del sistema nervioso central. Los astrocitos, los oligos, que son los que se pierden y que los más sufren, y la microglía. Y estos factores, estos tres jugadores, pueden tener acciones que son protectoras y acciones que son deleterias. Los astrocitos básicamente pueden liberar factores neurotróficos, los oligodendrocitos por supuesto pueden comenzar a diferenciar su progenie y generar mielina, y la microglía, que siempre fue el chico malo de la película, puede también liberar factores neurotróficos, puede liberar o puede fagocitar restos de mielina que son indispensables a fagocitosis para que se pueda producir el fenómeno de mielinización, o puede liberar ciertas citoquinas que son favorables para el fenómeno de mielinización. Pero a veces se producen fenómenos que son detrimentales. Y estos fenómenos detrimentales, en el caso de los astrocitos, básicamente están dados porque pueden presentar antígenos y pueden activar células autorreactivas, porque pueden formar un scar alrededor de la situación de inflamación que se da en el tejido nervioso. Ese scar inicial, esa cicatriz inicial, es protectora, pero finalmente se torna en algo que es deleterio porque impide que penetren dentro del parénquima encefálico los mecanismos de reparación. Entonces lo que inicialmente comienza siendo un fenómeno de protección se transforma luego en un fenómeno deleterio. Esto hace que se inhiba la remielinización y que se inhiba la regeneración. Y la microglía aquí sí cobra el rol de chico malo y trabaja activamente en la presentación antigénica y en la liberación de mediadores inflamatorios. Y hay algunas circunstancias donde las células, como los astrocitos, pueden ser tanto buenos como malos, ya sea liberando factores tóxicos o liberando factores protectores o modulando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Si aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, permitiendo el ingreso de células autorreactivas desde la periferia, se comportarán como un fenómeno deleterio. Si cierran la barrera hematoencefálica, se comportarán como un fenómeno de protección. No hay una respuesta clara, estos slides los voy a saltear porque son complejos, pero ¿cómo podemos reconciliar estos dos efectos que son contrapuestos en cuanto a los astrocitos?
Bueno, en primer lugar dependerá de la región donde uno considere los astrocitos. Hoy sabemos que para la mayoría de los grupos celulares del sistema nervioso hay una gran heterogeneidad regional. Dependerá del estado de activación que lleven estos astrocitos y dependerá del tiempo luego de la injuria que veamos esos astrocitos. Entonces, dependiendo de estas tres variables fundamentalmente, vamos a tener astrocitos que van a ser protectores o astrocitos que van a ser deleterios. Y por lo tanto existe una serie de cuestiones que tenemos que aclarar todavía para entender mejor cuál es el rol que estos astrocitos juegan más allá de la formación del escar glial en la patogénesis de la enfermedad. Sin embargo, hay algunos conceptos que sí sabemos. Cuando se produce el daño axonal, como les mencioné previamente, se libera mielina y esta mielina lo que hace es, ya sea directamente o la penetración de células de la periferia autorreactivas, activa la microglía. Esta microglía que pasa de estar en estado vigilante, no de reposo, no está reposando, está vigilando que no exista ningún factor que agreda al sistema nervioso, como les voy a mostrar después, está controlada directamente por un link con la neurona. Esta microglía activada a lo que conduce es a incrementar aún más el daño axonal. Y este incremento del daño axonal lo que hace es genera mayor liberación de sustancias proinflamatorias, las cuales tienen un impacto directo sobre el astrocito. Y esto tiene dos elementos en consideración. El primero es que estos astrocitos aumentan de tamaño, se hipertrofian, y el segundo es que aumentan el número. Cualquiera de estas dos circunstancias lleva a que estos astrocitos se tornen astrocitos activos. Y estos astrocitos activos perpetúan aún más a través de la liberación de factores neurotóxicos el daño que existe en el axón. Si esto continúa, el astrocito daña aún más el oligodendrocito y por lo tanto la mielina, y por otra parte forma este famoso SCAR o esta barrera de reparación que impide que los mecanismos de reparación se puedan producir y se compense el daño que existe. Entonces, resumiendo todo esto, uno lo que puede decir es que normalmente, en condiciones fisiológicas, esta microglía dentro del parénquima encefálico se encuentra en estado vigilante y se encuentra en estado vigilante porque la neurona la mantiene en estado vigilante a través de tres puentes. El más importante cada vez es el sistema de la fractalquina, que cuando ingresan células que son autorreactivas desde la periferia, se bloquean y esta microglía, que era vigilante solamente, se transforma en activa. Esta activa los astrocitos se hipertrofian y progresan en número, se produce la reactivación de la microglía y esto se torna en un círculo vicioso. Este círculo vicioso es lo que finalmente va a conducir, en parte, asociada a la producción de perforinas por parte de la célula CD8 a la transección axonal. Entonces, para ir resumiendo, les conté inicialmente que había un modelo clásico en donde hay una activación periférica que lleva como consecuencia a que haya una expansión clonal, esas células T que estaban activadas se expanden en número, cambian su estirpe de producción de citoquinas, penetran dentro del parénquima encefálico a través de las moléculas de adhesión y dentro del parénquima encefálico se reactivan por la microglía y son responsables de que se produzca el daño de la misma. Si no se reactivan, salen fuera del sistema nervioso y no son proinflamatorias, no son deleterias. Sin embargo, con el correr del tiempo aprendimos que hay otro fenómeno. Aprendimos que hay folículos en el espacio subaracnoideos que condicionan la existencia de un fenómeno neurotóxico producido por distintos factores, producido fundamentalmente por las células B. Aprendimos que la microglía, con todas estas funciones que obviamos para no complicar demasiado la historia, puede tener un rol capital en la perpetuación de la inflamación crónica dentro del parénquima encefálico, y aprendimos también que los astrocitos, a través de distintos mecanismos, ya sea inducidos por la microglía o porque no pueden rescatar factores tóxicos de la interfase, como puede ser el glutamato. El astrocito es el principal rescatador de glutamato, que en su interior lo transforma en glutamina, que es un aminoácido no tóxico. Si persiste en la interfase es tóxico. A través de estos distintos mecanismos,
la conjunción de estos tres elementos que están localizados dentro del parénquima encefálico son los que conducen finalmente a la existencia de un fenómeno neurotóxico progresivo, deleterio, ya no solamente para el oligodendrocito y la mielina, sino también para el axón. Y entonces lo que inicialmente era una enfermedad inflamatoria con recaídas, con lesiones que reforzaban con gadolínio, que tenían múltiples lesiones en la sustancia blanca y donde tenemos una serie de herramientas terapéuticas que decrementan el número de exacerbaciones, se puede transformar en una enfermedad en donde todo o gran parte está compartimentalizado a través de la inmunidad innata dentro del sistema nervioso central por los astrocitos y por la microglía, que nos lleva ya no solamente a la inflamación, sino a una inflamación crónica y a la neurodegeneración, ya no a la existencia de recaídas, sino a la presencia de progresión, ya no a la existencia de refuerzo por gadolínio, sino a la atrofia cortical de los ganglios de la base, a la atrofia encefálica en su totalidad y a la presencia de agujeros negros que tienen una relación directa con la pérdida axonal, con un mínimo de refuerzo por gadolínio y con, acá dice no efecto, hoy tenemos alguna droga que tiene un efecto modesto sobre la progresión, pero sin lugar a duda todavía es una deuda pendiente que tenemos que trabajar mucho más en drogas que nos permitan frenar la neurodegeneración y la progresión de la enfermedad. O sea que esta fase es la que queremos evitar tratando a nuestros pacientes en esta primera etapa de la enfermedad. O sea que si ustedes observan este gráfico, que seguramente lo deben haber visto muchas veces, este es el umbral clínico, este es el fenómeno de carga lesional que se va acumulando, cada una de estas flechas muestran lesiones o número de lesiones que uno ve en la resonancia, a veces estas lesiones tienen una manifestación clínica. Recuerden que 80% de las lesiones que uno ve en la resonancia no tienen manifestación clínica, y entonces si uno tiene un primer evento únicamente, hablaremos de síndrome de minimizante aislado, si tiene, siempre y cuando no tenga bandas oligoclonales, eso será otro punto a discutir más adelante cuando hablen del diagnóstico. Si este episodio clínico se repite, pasamos a una forma de brotes y remisiones, y si a partir de aquí los brotes se transforman en progresión de la discapacidad de esos pacientes, a veces con brotes sobreimpuestos, a veces sin brotes sobreimpuestos, esto determina que aparezca la forma secundaria progresiva. Y lo que realmente queremos hacer es poder evitar este grado de progresión y tratar de trabajar en esta ventana terapéutica, que es la ventana donde tenemos más opciones para el tratamiento de nuestros pacientes. Cuando ingresan en esta fase de progresión, las alternativas de tratamiento, por el momento, tanto neuroprotectoras como remielinizantes para evitar la neurodegeneración, son escasas y con un beneficio modesto. Entonces, todo deberá estar apuntado en el tratamiento a tratar de tener un efecto lo más eficiente posible en esta etapa de la enfermedad. Este es mi último slide y, por supuesto, si tienen alguna pregunta que pueda responderles, con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente la clase. Pueden hacer las preguntas por el chat y yo se las transmito al doctor Corriale. Mientras no haya preguntas por el chat, Cristina, ¿puedo hacer una pregunta en forma oral que para mí es más fácil? Sí. Sí, se pueden preguntar entre ustedes mientras que yo miro la de acá. Bueno, así mientras vos preparás, yo le quisiera preguntar a Jorge si él no cree que el modelo de encefalomielitis autoinmune experimental de alguna manera no ha retrasado, digamos, otras vías de búsquedas terapéuticas desde que, bueno, muy bien sabés que en los últimos años hay muchos fármacos o tratamientos orientados al manejo de las células B, y que ese modelo, digamos, de alguna manera es muy distinto al modelo del ratón, ¿no?
Sí, por eso yo les decía antes que creo que es un modelo y un modelo imperfecto, y ahí la analogía risueña, que para muchos dicen que la esclerosis múltiple es un modelo de encefalitis autoinmune experimental. Digamos, no refleja todo y no refleja todo lo que pasa en la mielina. Por eso, cada vez más, este modelo de Cuprizona, que no tiene un componente inflamatorio, sino que está apuntando fundamentalmente a ver cuáles son los fenómenos de desmielinización y de daño axonal, sin considerar el tema de la inflamación periférica, son responsables, está empezando a cobrar gran valor. Se han pasado por distintas etapas. Primero fue todo encefalitis autoinmune experimental, que yo claramente comparto que no es un modelo perfecto. De hecho, ninguno de los fármacos, salvo el natalizumab, surgió del modelo de encefalomielitis autoinmune experimental. Todos los fármacos surgieron primero un poco empíricamente, o un poco mirando lo que pasaba con los reumatólogos, un poco mirando lo que pasaba con los oncólogos, y después se fue a buscar los mecanismos por los cuales se podía explicar esos mecanismos que se veían en los pacientes. Entonces, sin duda, sin lugar a duda, coincido con vos, Edgardo, de que esto es un modelo imperfecto, es un modelo que sirve para entender algunas cosas, pero no permite interpretar la totalidad de la enfermedad. El modelo ese que yo les mostré inicialmente, como se darán cuenta con el correr del tiempo, cuando empiezan a jugar un rol los astrocitos, la microglía, el efecto trófico de la mielina sobre el axón, ese modelo pierde jerarquía. Yo creo que no sé si ha retrasado, pero digamos, no nos ha permitido ver el conjunto de la enfermedad de una manera mucho más importante, pero bueno, era el único modelo que existió de los años 50, que con el correr de los años se fue perfeccionando, pero que sin duda cubre una parte. Y el modelo de Cuprizona, yo estoy trabajando ahora con Juana Pasquini. Juana hace 20 años que viene trabajando con el modelo de Cuprizona. Inicialmente nadie le dio demasiada importancia, y hoy cada vez la gente que hace neurobiología se acerca más a ese modelo para entender los fenómenos, sobre todo neurodegenerativos. Hay una pregunta, Jorge, de los alumnos que dice: ¿los folículos linfoides son un signo de mal pronóstico? ¿Hablaría de una enfermedad progresiva más grave y con menor sobrevida? Y se pregunta si entendió bien. Les mostré en el slide los pacientes en los cuales se puede identificar folículos linfoides. Se calcula que un 40 o un 50% de los pacientes con forma secundaria progresiva tienen folículos linfoides que se pueden ver a través de la resonancia magnética con un resonador de 3 Tesla. Esos pacientes tienen la mayor tasa de mortalidad y tienen una progresión mucho más rápida de pasaje de la forma brotes y remisiones a la forma secundaria progresiva. O sea que sin duda alguna esos folículos linfoides deben jugar algún rol en la progresión de la discapacidad. Como les dije, afectan fundamentalmente las capas más superficiales de la corteza, porque lo que se piensa es que secretan una serie de sustancias tóxicas, no tienen un efecto directo inmune mediado por anticuerpos, pero sí a través de la secreción de sustancias que pueden ser tóxicas. La mayor parte de esas células B de los folículos están infectadas por esta INDAL, y entonces todo eso hace que sí tenga un rol en la mortalidad y en la reducción de la discapacidad. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, habló que el nivel de los astrocitos existe en producción de ácido láctico a través de la glucólisis. ¿Existe alguna hipótesis de anaerobios para hacerlo u otra vía? No, por el momento sabemos que el mecanismo más adecuado es el consumo del glucógeno que está almacenado en los astrocitos, lo cual lleva a la producción de lactato finalmente. Todavía anaeróbica tiene un rédito energético que es mucho menor que esa vía que se pone en marcha. Potencialmente podría existir, pero no es una función que esté, al menos estudiada, que yo sepa, para brindarle el soporte energético al oligo, que no tiene glucógeno, que se tiene que valer únicamente de la glucosa y metabolizarla a ácido láctico y posteriormente pasársela a la axona a través de esos transportadores, sino que no hay otro mecanismo energético que pueda ser puesto en marcha en estas células. No es que tienen la posibilidad de consumir ácidos grasos,
no es que tienen la posibilidad de consumir alguna otra vía. Y la verdad que desde el punto de vista fisiopatológico, como la anaerobiosis produce mucho menos rédito energético, en lo personal me parece que sería poco probable, pero puede existir y puede ser que yo la desconozca. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Jorge, ¿querés transferirme a mí de vuelta si yo hago entrar a algunos alumnos? ¿Vos te parás arriba de de mi nombre? ¿Dónde estás, Cristina? Soy la de arriba. Dice más. Participantes. O yo figuro primera acá, por lo menos. O buscame por el apellido. Tenés un buscador que te permite saber que... Aquí estás, sí. Y te parás en el más. Ok. Y me pones como, no sé, hospedador, host. Hospedador. Hospedador. Bien. Sí. Ahí está. Te digo que sí. Perfecto. Y te mandé. Perfecto. Porque así puedo hacer entrar y después ya se lo paso a... Edgardo. Sí.